Mientras que Londres y París eran apenas aldeas, la capital del Imperio Jemer era de las ciudades más importantes y grandes del mundo, y ahora vas a conocer a este desconocido imperio. El Imperio Jemer o Imperio de Angkor fue un poderoso reino cuyo territorio central corresponde con lo que hoy en día es el reino de Camboya, en el sudeste asiático, pero que también comprendía los territorios de los modernos países de Tailandia, Laos, Vietnam y Malasia. En su apogeo, a finales de la Edad Media, la ciudad de Angkor era de las más grandes, con numerosos monumentos, hospitales, viviendas, mercados y una población aproximada de 500.000 de personas. ¿Pero cómo surgió? Pues el Imperio Jemer reinó en el sudeste asiático desde el 802 después de Cristo hasta el 1431 después de Cristo, un periodo de más de 600 años. El imperio surgió de la división de los reinos de Chenla y Funan y tuvo como centro la ciudad sagrada de Angkor, hoy ciudad de Siem Reap. Los habitantes del Imperio Jemer dependían del río Mekong para la agricultura y los viajes. La religión, la cultura y los bienes indios tuvieron un gran impacto en el Imperio Jemer. Jayavarman II es considerado el primer gobernante de los Jemeres. Se dice que como rey pasó años al servicio del reino de Saliendras en Java, hasta que regresó a Camboya y se declaró Chakrabartin, el gobernante universal de los Jemeres, en el 802 después de Cristo. En un solo movimiento, Jayavarman II separó su nueva nación de Java y se nombró a sí mismo gobernante divino y absoluto. El mayor rival militar de los Jemeres era Champa, en el sur de Vietnam, que había repelido con éxito múltiples invasiones jemeres e incluso montó una contraofensiva que capturó Angkor, capital del Imperio Jemer. A finales del siglo XII el imperio estaba a punto de caer, pero gracias a los esfuerzos de su nuevo gobernante, Jayavarman VII, el Imperio Jemer alcanzaría cotas aún mayores. Jayavarman VII derrotó a los Cham y los expulsó de Angkor en 1203, tras años de guerra. Centralizó su reinado, amplió los territorios jemeres y financió la construcción de muchos edificios. Esta fue la llamada Edad de Oro que alcanzó el gran Imperio Jemer. En esta época se construyó el Angkor Wat, el mayor templo hinduista hasta la fecha, y se construyó en un periodo de 37 años. Pero antes de ver por qué entró en decadencia el Imperio Jemer y cómo colapsó, vamos a ver rápidamente la sociedad para entenderlo todo mucho mejor. La estructura social del Imperio Jemer estaba influida por el sistema de castas hindú. La realeza y los soldados gobernaban la clase más alta, con los granjeros y artesanos en medio, mientras que los esclavos estaban presentes en los niveles más bajos de la sociedad. Los reyes jemeres eran considerados gobernantes divinos. Gran parte de la arquitectura del Imperio Jemer se construyó en dedicación a sus gobernantes y posteriormente a sus dioses. En relatos escritos por viajeros chinos se describe que las mujeres jemeres tenían un control sustancial del comercio y los intercambios dentro del imperio. La aparentemente repentina desaparición del Imperio Jemer es objeto de controversia entre los historiadores. Algunos apuntan una gran migración de tailandeses, siameses, al sudeste asiático como posible causa, que condujo al establecimiento de muchos estados competitivos en la región. Otros destacan como causas principales las deficientes infraestructuras agrícolas, las condiciones climáticas que provocaban inundaciones y sequías, las enfermedades generalizadas y la política corrupta. De hecho, la transición del Imperio Jemer a la fe budista eliminó en gran medida el concepto de un gobernante universal o designado divinamente. Descentralizados, docenas de generales y políticos jemeres rivalizaban por el poder total. En 1431, los jemeres abandonaron su ilustre capital de Angkor. El reino siamés de Ayutthaya tomó la capital ese mismo año. La guerra y la expansión de su territorio era un deber fundamental para todo rey. El ejército dirigido por el rey y los príncipes estaba compuesto por los contingentes reclutados por levas obligatorias, las tropas mercenarias, siameses, chams o vietnamitas y los esclavos. El ejército se encontraba dividido en 4 cuerpos, al igual que los indios, solo que reemplazando los carros de guerra por la fuerza naval, ya que los carros no eran aptos para el relieve montañoso y la vegetación selvática de los territorios jemeses. Estos cuerpos eran infantería, armados con arco, flechas, lanza, escudo y, en algunos casos, cascos y corazas; caballería, sentados sobre una manta y gobernando al caballo con bocado y riendas; elefantes de guerra, cada uno de ellos guiado por un mahut, eran protegidos por grupos de infantería y sobre él se podían posicionar hasta 3 arqueros; y por último, la flota. En distintos momentos, el Imperio Jemer fue principalmente un estado hindú y budista. Hasta el reinado de Jayavarman VII, los templos y la autoridad religiosa del imperio eran predominantemente hinduistas saivitas.
Después, la nación adoptó en gran medida el budismo. Ambas religiones fueron fuertemente propagadas por el comercio del Océano Índico de la era medieval, y tanto el hinduismo como el budismo se integraron en las creencias tradicionales del pueblo Jemer. Finalmente, vamos a ver los logros y conclusiones del Imperio Jemer. Este imperio fue un impresionante imperio medieval que rivalizaba en tamaño y riqueza incluso con el Imperio Bizantino en Occidente, eso sí, guardando las distancias. A menudo el imperio se ve eclipsado por los logros de contemporáneos como el Imperio Mongol o la dinastía Song. Los mayores logros del Imperio Jemer siguen en pie hoy en día. Sus ruinas arqueológicas atraen a miles de turistas de todo el mundo. ¿Y qué historias puede albergar cada piedra agrietada del Angkor Wat? Gracias por llegar hasta aquí, dale a like si te ha gustado y suscríbete. Un saludo.